hermanos, muy bienvenidos una vez más a Tesoros del Cielo, este estudio bíblico preparado para la honra del Señor y para el fortalecimiento del pueblo del Señor, la iglesia, la novia de Cristo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Imaginémonos a nuestro Señor sentado en su trono de gracia, dispuesto para atender a nuestras peticiones, y Él dice en las Escrituras que es el oportuno socorro para nosotros, nuestro castillo fuerte, y a Él venimos en el nombre de Jesús para glorificarlo, para lavarle los pies, por decirlo así, con nuestras lágrimas, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, porque Él es el único digno de recibir la gloria y el único santo, el único perfecto, Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes. Señor, a ti, Padre, venimos en el nombre precioso de Jesús para alabarte y darte gracias, porque eres bueno, Señor, bueno, y para siempre es tu misericordia, Señor. No miras nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados, sino que los cubres con la sangre de Jesús. Rogamos que nos perdones por sus méritos, por su sacrificio, por la paga que Él hizo, Señor. Cúbrenos para que esos pecados estén alejados como está el occidente del oriente, Señor. Padre, te damos gracias porque en ti encontramos paz, encontramos esperanza, encontramos salvación, vida eterna. ¿A quién más iremos? Dice las Escrituras, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y te damos gracias por permitirnos libremente reunirnos aquí y a través de los medios de comunicación con nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, para glorificar tu nombre, meditar en tu palabra, crecer en conocimiento y en acercamiento a ti, Señor. Acércanos a ti con tu bondad, acércanos a ti, revela tu rostro de santidad sobre nosotros, Señor. Corrígenos, enséñanos, Señor, a tu verdad, para ser libres en tu verdad, Señor. Te doy gracias por cada hermano que nos escucha, cada hermana, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor, al ver que los días son malos y tú vienes pronto, Señor. Manténnos firmes, puestos la armadura que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra y tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de esta mañana. La semana pasada hicimos una pausa por las festividades del Día de la Independencia, ¿verdad? Pero nos acompañamos en canto, ¿verdad? Pudimos alabar al Señor y llevarles algunos cantos espirituales que esperamos que hayan sido de edificación para sus vidas. Siéntanse libres, incluimos las páginas con los coros y los himnos para que los puedan imprimir y cantar con nosotros. Apóyennos para que no se escuchen los gallos y podamos sentir un apoyo de parte de todos ustedes. Así que por esa razón esta mañana vamos a hacer un poquito de un repaso para poder recordar en qué nos quedamos, ¿verdad? Como siempre estamos en la lección 23 de enfrentando las batallas espirituales. Y el título de esta mañana es El calzado, el Evangelio de la paz, ¿verdad? Y el versículo se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15, que es el versículo de memorización. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6, 14, 15 en la versión de la Reina Valera. Ya hemos estudiado los dos primeros elementos de la armadura, que es la verdad, cubrirse los lomos. Esa era la cintura, ¿verdad? Alrededor, el área donde están órganos vitales, ¿verdad? Cubrírsela con la verdad de Dios. La verdad es Jesús, tener a Jesús en nuestra vida para poder protegernos contra las amenazas, los engaños, los dardos del maligno. La coraza de justicia igualmente protege el corazón y estaba compuesto de dos partes, ¿verdad? Y Pablo lo describe en otra porción
como el amor y la bondad son parte de la justicia. Cubre el corazón, la espalda, los pulmones, ¿verdad? Órganos vitales, espiritualmente hablando. La coraza de justicia en Jesús, dice, somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede arropar con su justicia, cubrirnos para el día de la ira y al mismo tiempo nos equipa para poder vivir una vida correcta, una vida justa, una vida agradable delante de los ojos de Dios. Con estos dos elementos, la verdad y la justicia, podemos ser la luz que Dios quiere para este mundo que está en tinieblas. Ahora nos toca ver la tercera parte del elemento, pero vamos a leer el repaso. Dice, hemos visto ya cómo se ve la justicia de Jesús en nuestra vida. Simplemente su presencia será evidenciada por un proceder recto, correcto, justo. La persona que está usando la coraza de justicia hará lo que está de acuerdo a la voluntad, a la palabra o normas de Dios. Proverbios 21:3 nos dice que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, ¿verdad? Hacer lo correcto delante del Señor es mejor que acciones religiosas de norma, de costumbrismo, ¿verdad? A veces la gente dice, yo ya fui a la iglesia y ya cumplí con Dios. Dios no se agrada de sacrificios, sino que se agrada de vidas que vivan de acuerdo a la palabra del Señor, que practiquen y se sometan a la voluntad de Dios. Los creyentes que usan la coraza de justicia no solo dejan de hacer lo malo, pero empiezan a hacer lo bueno. Esta es una diferencia bien marcada. Hay gente que se conforma con dejar de hacer lo malo. Dice, yo ya no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, yo no hago mal a nadie, ¿verdad? Se conforman con dejar de hacer lo malo, pero no hacen lo bueno, ¿verdad? El Señor quiere, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Y hoy vamos a ver algo de lo bueno que Dios quiere que hagamos en cuanto a el Evangelio del Señor. Por ejemplo, en cuanto a servir al Señor. En diferentes capacidades, Dios ha bendecido a su iglesia, a su novia, la ha dotado con dones, ¿verdad? Que conocemos, las Escrituras habla, por ejemplo, la enseñanza. Habrá dones repartidos, gente que tendrá la habilidad de enseñar la palabra del Señor, gente que tiene dones de servicio, dones de consejo, dones de misericordia, ¿verdad? Que da con, dice, hay gente que tiene que da con liberalidad las cosas que Dios le ha provisto, o sea, económicamente, son herramientas. Da con liberalidad, con generosidad, para que otros se beneficien del Evangelio, ¿verdad? A veces no podemos ir nosotros a misiones, pero podemos contribuir, ¿verdad? Hay diferentes maneras de usar los dones. Hay dones de, misericordia, de enseñanza, dones de sanidades, dones de gente de oración, ¿verdad? Que Dios quiere que pongamos en práctica. Entonces, no solamente ponerse la coraza, no solamente es dejar de hacer lo malo, pero hacer lo bueno, servir al Señor en nuestra vida diariamente, ¿verdad? No nos podemos conformar y decir, yo ya hice eso hace 3 años, serví al Señor en esta capacidad con los niños de la iglesia, o no solamente dones, pero talentos. Todos tenemos talentos dados por Dios, ¿verdad? Sea cocinando, en la música, cosiendo, ¿verdad? Estaba hablando de hermanos y hermanas también, ¿verdad? Dones y talentos que tenemos que usarlo diariamente, levantarnos como nos dice el pastor, ¿verdad? No te levantes sin antes pedir que el Espíritu del Señor te llene ese día, que te use y te guíe, ¿verdad? Para ser un instrumento de gloria para Dios, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Así que el creyente que tiene la coraza de justicia no solamente deja de hacer lo malo, pero empieza a hacer lo bueno. Jesús no vino a establecer una religión que se practica nomás un día a la semana. Él no vino a fundar un templo o como muchos llaman una iglesia. Él vino a anunciar su reino de justicia. Él vino a anunciar que Él era la única justicia perfecta y permanente. Él vino a anunciarse como Dios, Rey de reyes y Señor de señores. La maldad avanza cuando un hijo de Dios no se pone la coraza de la justicia y brilla su fe y obediencia al Señor en un mundo que está en tinieblas. El creyente en Cristo vive lo que es.
un hijo de Dios y practica la justicia o santidad de Dios en su vida al diariamente ponerse la coraza de justicia. El creyente en Cristo le cree a Jesús, que anunció que Él vendría otra vez a reinar físicamente en Jerusalén y a establecer su reino perfecto de justicia y de equidad. Él dijo que vendría a acabar con la supuesta justicia terrenal, la justicia humana, pecaminosa y carnal. Nosotros hemos vivido recientemente lo que el mundo llama justicia social, ¿verdad? Que es una perversión de la voluntad de Dios, ¿verdad? Cómo se quiere cambiar todo lo establecido por Dios, el matrimonio, ¿verdad? La palabra de Dios, el mundo la cambia. El mundo proclama una justicia humana, pero el Señor prometió que Él iba a venir, que físicamente, ¿verdad? El que dice creer en Jesús tiene que creerle a su palabra. Y aquí hay un desafío, en verdad creemos que Jesús va a venir físicamente a establecer un reino de justicia y de equidad donde todos tendrán que someterse a eso, ¿verdad? Un milenio, un periodo de tiempo que durará 1000 años aquí en la tierra. Después el cielo y la tierra pasarán y obviamente nosotros ya no estaremos en este cuerpo, ¿verdad? Porque antes que pase eso, el Señor nos tiene que llevar a la novia, a las bodas del Cordero que van a ser en el cielo, ¿verdad? Donde Él está preparando un lugar para su novia, la iglesia. Nos lleva, después viene en su segunda venida con sus santos, con nosotros. Todo ojo lo va a ver y ya no va a venir como el siervo, el varón de dolores experimentado en quebranto. Ya no va a venir como el siervo doliente, humilde, que es rechazado, que es escupido, que es vejado, ¿verdad? Triturado, prácticamente es desfigurado. Ya no va a venir así. En su segunda venida va a venir con todo su poder y gloria a juzgar a las naciones. Ahí va a separar a los que hayan maltratado a Israel. Serán las ovejas que dice: por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos. En el tiempo de la gran tribulación va a haber gran persecución para los judíos y los creyentes que surjan en ese tiempo, ¿verdad? Y la gente que haya tenido compasión, las naciones que hayan dado agua, que les haya visitado en la cárcel, que les haya dado ropa, que les haya dado de comer, el Señor va a darles la bienvenida a su reino que va a establecer a esa gente. Los otros los va a separar para juicio de condenación, ¿verdad? Pero son diferentes tipos de juicios. A nosotros el juicio ya no es para condenación. La iglesia sube a los cielos a estar para siempre con el Señor, baja con su novio ya casados a establecer el milenio. El Señor dice que va a distribuir categorías de reino para sus seguidores que hayan sido fieles, ¿verdad? Va a haber un gobierno perfecto donde desde Jerusalén el Señor va a reinar y va a haber paz. En ese milenio va a haber, la tierra va a ser regenerada, va a haber un restablecimiento de la naturaleza. Ya no va a haber pecado, no va a haber odio, no va a haber maldad. El Señor va a reinar para siempre, va a ser hermoso. Y eso es lo que Él dice, anuncia. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino a anunciar su reino. Y muchas veces perdemos como creyentes esa visión. Creemos en Jesús, el Salvador de nuestros pecados, pero no lo vemos como el Rey de Reyes que viene pronto. Por eso predicamos para que la gente se arrepienta. El Señor decía, Juan, el precursor del Señor, anunciaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, ¿verdad? Porque el Señor ya viene. De dos maneras se ha acercado a nuestros corazones: cuando nos arrepentimos, viene a vivir a nosotros, y se acercará literalmente cuando Él venga por segunda vez. Así que cuando uno vive esa realidad diariamente, cree esa verdad, anuncia, y es luz para el mundo, es bendición para los que le rodean, porque vive una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso lo vimos todo esto las semanas anteriores, pero ahora nos toca ver el tercer elemento de la armadura de Dios, que es el calzado. ¿Cuál es el calzado? La pregunta del calzado es el Evangelio, que se resume como las buenas noticias de salvación. Ahora veremos el tercer elemento de los 7. Son 7 elementos que componen la armadura que Dios nos da. Las sandalias, el calzado.
Para los soldados romanos esas sandalias eran hechas de gruesas suelas de cuero incrustadas con tachuelas o pedazos de piedra para mejorar la tracción. En otras palabras, y como lo podrán ver en el Facebook, en las hojas que ponemos, las sandalias tenían en la parte de abajo unas tachuelas o piedras que hacían posible que el soldado se mantuviera firme, en pie ante el enemigo. Nosotros en nuestros tiempos modernos, los deportistas tienen zapatos especiales que no sé cómo le llamen en México, pero nosotros le llamamos pupos. Son unas cosas que abajo del zapato, ¿cómo le llaman? Taquetes. ¿Taquetes? Sí, esos son duros. Por eso que una patada es prohibido en el fútbol, por ejemplo, levantar, ir contra el oponente directo con el pie levantado, porque esos pupos, esas taquetas pueden lastimar, son bien duras. ¿Y cuál es el propósito de eso? Es que el deportista pueda tener tracción, ¿verdad? Agarra velocidad, le impulsa el hecho de que tiene ese apoyo en el zapato, ¿verdad? Y así mismo tenían los soldados romanos eso para tener más tracción. Las sandalias eran atadas a los pies con múltiples correas de cuero. Ahora, eran adecuadas para marchar y pelear y calzaban más cómodamente con el uso, ¿verdad? Eso sabemos todos, ¿verdad? Un zapato nuevo siempre hay molestia, ¿verdad? Un poquito de incomodidad, pero con el uso se va amoldando a nuestros pies. Bueno, las escrituras en Efesios 6:15 nos dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a leer toda la porción de Efesios 6 desde el 11 al 15, ahí como la tenemos en nuestras hojitas, para ver todos los detalles de esta armadura. Dice, vestíos, un mandato, no una sugerencia. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra humanos nuestra pelea, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, miles, huestes, son millares de espíritus malignos que están contra nosotros. Ahora, por esa razón dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez la palabra firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es muy importante para un soldado poder permanecer firme. La idea de la firmeza es mantenerse en posición. Un término militar, en otras palabras, estén listos, manténganse en posición. Tener la valentía y el apoyo práctico para no retroceder y enfrentar al enemigo. Imagínense ustedes, antes la gente peleaba cuerpo a cuerpo y veían venir al enemigo marchando, ¿verdad? Y más que uno ha de haber tenido deseos de decir, como hasta hay dichos, ¿verdad? Hay un dicho mexicano que dice, mejor digan que aquí corrió, ¿verdad? Que aquí murió, ¿verdad? Porque llega un momento que cuando uno está enfrentándose a un enemigo poderoso y se ve, el temor le llega, ¿verdad? Entonces, la idea es, párate firme, ¿verdad? No retrocedas. Porque si uno da rienda suelta al temor, va a correr, ¿verdad? Entonces dice, el término firme es la idea de mantenerse en posición. Muchos de los generales del ejército o líderes, lo primero que gritaban era eso, firmes, ¿verdad? No, mantengan la posición. A veces hasta en las películas se puede ver en la antigüedad, como iban a venir contra el enemigo, se agarraban de los brazos o se ponían ya con las espadas, listos las espadas, las lanzas, lo que sea, ¿verdad? Porque posición firme, a prepararse, ¿verdad? O hacer un muro, porque no se iba a retroceder ante el enemigo, ¿verdad?
hay que tener la valentía, pero también el apoyo práctico, ¿verdad? Para eso estaban los zapatos equipados, para no retroceder al enfrentarse al enemigo. Una posición sólida es necesaria para mantenernos firmes ante el enemigo. Para poder pararse firme, un soldado tiene que tener el calzado correcto. Todos alguna vez nos hemos dejado engañar por las apariencias y sabemos el sufrimiento que trae a los pies el ponerse un zapato que no es adecuado, ya sea porque no tiene el soporte necesario o porque no es apropiado para la ocasión, ¿verdad? Yo creo que todos podemos decir eso. Alguna vez nos hemos puesto un zapato que no era el adecuado para la ocasión, ¿verdad? A veces hay personas que van al parque con tacones, o como le decimos en Sudamérica, con tacos, ¿verdad? Lo hemos visto, ¿verdad? Que se hace hasta chistoso ver como, o hay gente que va a lo mejor, o a la playa, han visto con zapatos que no son apropiados para la arena, ¿verdad? Y entonces, no, después, claro, puede que se vean muy, guapas o muy sexys con esos zapatos así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en la noche, ¿verdad? Nos sonríen, ¿verdad? Pero cuando se saquen esos zapatos van a saber las consecuencias de no haber. A veces nos invitan a bodas, ¿verdad? Y queremos ponernos cosas bien, ¿verdad? Y estamos en la foto sonriendo, ¿verdad? Pero cuando llegamos a casa, nadie sabe la historia del sufrimiento, ¿verdad? Que uno ya no aguanta los zapatos y sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y el sufrimiento que trae a los pies el ponerse el zapato que no es adecuado, ya sea porque no tienen el soporte, como dijimos, o porque no es apropiado para la ocasión. Asimismo, sería absurdo ver a un atleta correr o jugar con tacones o zapatos de bailarina. ¿Qué sentirían ustedes si de repente ven a una película de Maradona saliendo con zapatos de bailarina a jugar a la cancha, ¿verdad? Nos causaría tanta risa, ¿verdad? Lo absurdo que se ve ponerse un zapato que no es adecuado. O, por ejemplo, un policía que se baja de su carro con zapatos de plataforma. Como que lo tomarían en serio, ¿verdad? Un policía que vaya a ponerle un ticket, ¿verdad? Un boleto. No, ¿verdad? Porque eso no sería sería tan imprudente y peligroso, pero hasta se vería ridículo, ¿verdad? Hacer eso. A veces no solo por error, pero también por vanidad. Nos ponemos un zapato que se ve bonito o creemos que se ve bonito. Hay gente que cree que se ve bonito, pero no, en verdad todos los demás estamos pensando, wow, qué zapato, ¿verdad? Creemos, ¿verdad? Sonreímos y aparentamos que todo está bien, aunque después estemos llorando. El calzado correcto y que nos mantendrá firmes, dice las Escrituras, que es el Evangelio de Jesús, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esas buenas noticias de que Él, Jesús, el Evangelio de Jesús, es de que Él es el único Salvador, el Salvador perfecto y verdadero que Dios Padre aceptará, porque solo Él ha podido satisfacer las demandas de un Dios que no tolera el pecado. Solo Él pudo cumplir lo requerido al vivir una vida no solo buena, pero una vida perfecta. Solo Él resucita confirmando su elección y aceptación. Cuando no hay este soporte en nuestras vidas, es esa verdadera fe en el único Salvador, Jesús, el Evangelio de Cristo, tal vez por vanidad o ignorancia, no nos ponemos o nos ponemos otro calzado. En otras palabras, aceptamos otras enseñanzas que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Cuando disimulamos que todo está bien por quedar bien con otros, o decidimos ponernos el calzado bonito o popular, ese calzado del que yo soy bueno y me puedo salvar a mí mismo, o el calzado de que yo tengo mi religión, o el calzado de que Dios me aceptará por mis esfuerzos, o si tenemos el zapato de otros salvadores, otros medios, otros intercesores, entonces hemos elegido el calzado que no nos permitirá pararnos firmes ante la presencia santa y perfecta de Dios. No estaremos aptos para entrar a su cielo porque no se eligió el camino que el Padre determinó en su sabiduría para que caminemos sobre él en obediencia. Esos zapatos
tal vez por un tiempo se vean como que están bien, ¿verdad? Esos zapatos de creer en otras cosas aparte de Jesús, ¿verdad? En nosotros mismos, en religión, en otros salvadores, en otros intermediarios. Pueda que se vea bien durante una temporada, ¿verdad? Pero en el día del juicio se revelará la justicia de Dios sobre los que han rechazado el calzado correcto del Evangelio de Jesús y la paz que solo Él puede darnos para con Dios, paz para con los demás y paz para con nosotros mismos. La Biblia dice en una porción de las Escrituras, justificados, somos hechos justos, vistos perfectos, pues por la fe. Tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz primero con Dios nos va a dar paz con nuestro prójimo y paz con nosotros mismos al Señor hacernos una nueva criatura, un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Queda atrás toda la basura, todo lo sucio, todos los pecados, y el Señor Jesús, el Evangelio de Jesús es el calzado perfecto para que uno pueda caminar agradándole a Dios diariamente. También la palabra del Señor dice en Juan 14:6, muy conocido esta porción, dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el calzado del Evangelio, de la paz de Jesús. Solo un calzado perfecto que nos ayuda a caminar en el camino que es Cristo. Isaías 46:5-6 hay una exhortación. Dios dice: ¿a quién me asemejáis? ¿A quién me comparas? ¿Verdad? ¿A quién me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Dios está diciendo: mira, te estás poniendo un zapato que no solamente es peligroso, es fatal, sino que no encaja con mi voluntad, ¿verdad? El zapato de tener otros dioses, tener otros salvadores. ¿Con quién me vas a comparar?, dice Dios. ¿A quién me vas a igualar? No hay nadie como yo. ¿A quién me vas a asemejar? No, nadie tiene mi semejanza, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pienses que te puedes hacer un Dios, ¿verdad? Deuteronomio 4:15-16 dice: guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Señor dice: yo no me revelé a ti de ninguna forma, para que precisamente no te corrompas y no te empieces a hacer imágenes, ya sea de mí, ni de cualquier otra cosa, sea de hombre o de mujer. Tan específico Dios dice: no te pongas ese calzado, vas a salir perdiendo, te va a doler. Salmo 146 del 3 al 10 dice: no confiéis en los príncipes, en los principales, en los líderes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Para todos los que dicen: yo confío en esta persona, qué bueno que es esta persona, o qué buena que fue esta mujer. No confíes, no hay salvación en ningún hombre. Las Escrituras van más allá y dice: en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Bien específica el calzado del Evangelio de la paz. Dice: no confiéis en el hombre, porque no hay en él salvación. Versículo 4, Salmo 146 dice: pues sale su aliento, el del hombre, y vuelve a la tierra. En el momento que se va el espíritu se muere. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos,
Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. En Dios encontramos toda la satisfacción. Aquí ha descrito las diferentes áreas emocionales y necesidades físicas, espirituales de cada ser humano, el huérfano, la viuda, ¿verdad? El sufrido, el hambriento, el que está en opresión, el agraviado. Dios satisface a todo a través de Cristo Jesús, el calzado del Evangelio perfecto de Cristo Jesús. También las Escrituras nos dicen en el Salmo 20 del versículo 5 en adelante: nosotros nos alegraremos en tu salvación. Nótenla, por eso lo hemos puesto más énfasis en la porción, haciéndolo más oscuro. No es la salvación que yo puedo obtener a través de mis esfuerzos, ni la salvación que me puede dar otra persona, es la salvación que viene de Dios a través de Cristo, quien es Dios Él mismo. Dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Un estandarte, una bandera, que es un símbolo de que vamos a levantar la victoria, ¿verdad? Era una costumbre antigua hacer eso. Cuando ya se declaraba la victoria, se levantaba una bandera, ¿verdad? Vamos a alzar la bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas sus peticiones. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Ven? El paralelismo, ¿verdad? De estarse firmes. En Él nos vamos a levantar y nos vamos a estar en pie. Vamos a estar firmes en la salvación que el Señor nos da. Bien, el Señor nos dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hemos incluido algunos visuales para poder captar esta verdad del apresto, ¿verdad? Cómo protegía el pie, cómo protegía el pararse, ¿verdad? Cómo impulsaba al soldado. Se me vino a la mente, yo he escuchado que, no sé los números exactos, ¿verdad? Pero sé que cuando Estados Unidos peleó en Vietnam, que es un terreno pantanoso, porque en Vietnam llueve mucho, ¿verdad? En esta guerra prácticamente perdida, se murieron muchísimos jóvenes soldados de Estados Unidos porque no tenían un zapato especial para ese tipo de terreno. Dicen que empezó a entrar las enfermedades por las... ¿cómo se llaman? Cuando gangrena, cuando se empieza a podrir las infecciones que les daban en los pies, todo por el mal vestimenta, ¿verdad? No estar equipados correctamente. Tal vez alguien diga, lo importante es protegerse la cabeza, y sí lo es, o importante es protegerse el corazón, y sí lo es, pero igual de importante es protegerse los pies, ¿verdad? Porque nos sostienen, ¿verdad? Los pies, si no podemos pararnos, todo nuestro cuerpo empieza a sufrir las consecuencias de el mal soporte en nuestros pies, ¿verdad? Así que un pensamiento interesante, ¿verdad? Pero las Escrituras dicen: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y como siempre aconsejamos, ¿verdad? Es importante analizar cada palabra por palabra para sacar todas las verdades, poder alimentarnos bien. Y la pregunta es: ¿qué es apresto? ¿Verdad? Eso es decir, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. De acuerdo al diccionario enciclopédico Larousse, dice: el apresto es la preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia o rigidez. Apresto es una sustancia o solución usada para dar dureza a los tejidos. El almidón y la cola son los aprestos más utilizados.
Apresto también, de acuerdo al diccionario, es la disposición, la preparación para alguna cosa. Es la acción y efecto de aprestar. Apresto es la operación en la que se prepara un material, ya sea de cuero, de tejido o de papel, antes de someterlo a nueva manipulación. En la industria textil, apresto es el acabado que se da a los tejidos para mejorar su presentación o añadirles alguna propiedad adicional. Podemos sacar muchas verdades en la aplicación de la palabra apresto para nuestras vidas de acuerdo a lo que hemos leído, pero veamos cómo se traduce esta palabra en las diferentes versiones de la Biblia. La palabra apresto, si usted abre una Biblia, por ejemplo, de la Nueva Versión Internacional, la palabra o el mensaje, a la Reina Valera y la Reina Valera contemporánea, hay versiones, la versión, ¿cuál es una? Dios habla hoy, cualquiera de esas, saqué cómo cada versión traduce la palabra apresto para poder tener un mejor entendimiento. Dice, en la Reina Valera dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Otra versión dice, listos para salir a anunciar. Otra dice, la preparación del Evangelio. Otra dice, el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Otra versión dice, la disposición de proclamar. Otra dice, preparación para anunciar el Evangelio. Otra dice, anunciar las buenas noticias. Una más dice, calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Y una última dice, una versión dice, y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Pareciera todo redundante, pero cada versión añade un poquito más y se apoya a la descripción del diccionario. Calzarse los pies con el apresto es la disposición, tener el deseo de prepararse, de equiparse y de salir a anunciar las verdades del Señor. Ese evangelio de salvación en Cristo solamente y la paz que esto nos trae para con Dios. Es interesante notar que esta sustancia, esa preparación es antes de salir, porque dice que nos equipa para dice, una nueva, se somete ese material antes de someterlo a una nueva manipulación. Cuando uno se equipa con el Evangelio del Señor, está preparado para cualquier circunstancia de la vida. Una nueva manipulación nos van a hacer de un lado para otro, ¿verdad? Haciéndonos preguntas, haciéndonos cuestionando, ¿verdad? Tirando dudas sobre lo que uno cree. Pero si uno tiene el Evangelio del Señor en su corazón, en su mente, bien equipado, bien preparado, de saberlo cómo presentar, está listo para cualquier embate del enemigo, cualquier manipulación. La otra cosa que dice el diccionario, dice que es un acabado que se le da a un tejido, a un material, para mejorar su presentación o añadirle alguna propiedad adicional. Cuando uno está equipado con el Evangelio del Señor, tiene un mejor acabado, por decirlo así. Se puede presentar ante el mundo más brillante que si no sabe cómo explicar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Cuando uno tiene el Evangelio del Señor en su corazón, en su mente, dice que puede estar preparado, o más bien le añade una propiedad adicional. Tiene la habilidad de alcanzar a otros para Cristo. Ahora, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión, el gran mandato del Señor, a lo que el Señor nos mandó. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis, id, dad las nuevas, las noticias a mis hermanos. Versículo 19 dice, por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones. Aquí debí de haber aumentado el versículo 18, lo pueden leer después. Dice, el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, viene el versículo 19, id y haced discípulos. El Señor ha sido puestos sobre todo. Toda potestad, todo poder tiene Él en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra, sobre todo los muertos, sobre los dominios. Todo el Señor tiene, dice que se le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y todos confesemos que Jesús es el Señor, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda potestad tiene el Señor. Dice, por esa razón, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero los Corintios 1, versículos 17 y 18 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso está diciendo Pablo, ¿verdad? Los ministerios están asignados, ¿verdad? Hay gente que está asignada para pastorear, otros para enseñar, ¿verdad? Hay diferentes categorías y Pablo dice, yo no soy de los que, no me ha llamado Dios para bautizar, sino para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Según las estadísticas, y esto es muy triste decirlo, dice, un 95% de los creyentes no han compartido con otro este mensaje maravilloso de salvación y esperanza solo en Jesús. El Evangelio de verdad, porque no saben cómo hacer una presentación efectiva del Evangelio. 95%. No porque no quieran, a veces cuando no hay preparación, cuando no hay conocimiento, entra el temor. En cualquier área de la vida, si uno no se prepara, si uno, por ejemplo, no practica, si tiene que hacer algo, no le sale bien, se desanima, hay más nervios de lo debido por el temor, la falta de preparación, ¿verdad? Pero como dice, esta falta de anunciar a otros el Evangelio, un 95% de los creyentes no lo hacen. Pueda que no lo hagan porque no se han sometido a la preparación, a ese apresto, o no han recibido el acabado, el apresto para mejorar su presentación. No tienen esa consistencia espiritual que viene por la preparación, ni están listos para los desafíos. Tienen miedo de que me van a contestar, qué me pueden decir, no sé si voy a contestar bien, ¿verdad? No tienen esa preparación, el apresto del Evangelio de la paz. Dice, o no han podido añadir propiedades adicionales a su vida a través de la preparación. Nosotros deseamos ayudarle, no estamos aquí nomás para darle estadísticas deprimentes o estadísticas derrotistas. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Aquí el Ministerio Tesoros del Cielo está proveyendo el apresto, que es la preparación, el acabado para mejorar su presentación del Evangelio. Empezamos un curso de 10 semanas de clases de evangelismo y puede buscarnos en YouTube bajo Tesoros del Cielo, clase de evangelismo. Eso recién lo empezamos esta semana y ayer fue la primera video que se subió al internet. Así que puede equiparse con el apresto, la preparación, estudiando y siguiéndonos por las próximas 10 semanas, específicamente en la clase de evangelismo. Le daremos la teoría. Nos gustaría salir con usted y poder discipularlo apropiadamente, pero eso es algo que usted tendrá que practicar por su cuenta, obviamente con el Señor a su lado. Sería fabuloso si encuentra a un líder o que predique el Evangelio verdadero de Jesús, que salga y le permita observar y practicar para alcanzar madurez y fortaleza. La teoría es buena y muchas iglesias dan teoría de qué es el Evangelio, cómo compartirlo,
los pasos, cómo presentarlo efectivamente, no ser ofensivo. Muy buenos cursos, ¿verdad? De teoría, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero se falla en el momento que no se sale a la práctica. Es muy importante que lo que haya aprendido lo practique con alguien que lo pueda en un sentido guiar o supervisar y recomendarle después de que lo haya compartido, decirle, mira, pudiste haber hecho esto así, o le pudimos haber dicho esto, ¿verdad? Es mejor si lo haces de esa manera, para ir puliendo el apresto, la preparación del Evangelio del Señor Jesús. Es muy importante la práctica. La teoría es buena, pero de nada servirá si no la pone en práctica. Hay veces gente que dice, yo no necesito prepararme. El Espíritu del Señor me lo va a revelar en el momento que lo necesite. El Espíritu del Señor no revela al azar. Si uno no ha leído la palabra del Señor, acuérdense que el Señor le dijo eso a sus discípulos, que ya habían oído la palabra de Él por 3 años, ¿verdad? Y el Señor ya se iba a ir, les dice, les voy a mandar otro consolador. Él les va a recordar lo que yo les he enseñado para que ustedes lo puedan escribir. Eso fue un milagro. ¿Cómo pudieron los discípulos escribir? Si yo les preguntara lo que el pastor predicó el domingo pasado, yo creo que bien difícil alguien me puede decir todo lo que el pastor enseñó. Tal vez se acuerde alguna ilustración o se acuerde algo pero es imposible que uno se acuerde. No se acuerda a veces lo que le dijeron hace 10 minutos. Yo le digo a mi hijo, a veces a mi familia los tengo que interrumpir porque si no les digo cuando estoy pensando se me olvida. Y fue un milagro. El Señor les dijo, yo me voy a ir, pero el Espíritu que yo les voy a mandar les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Lo que me han escuchado por 3 años lo van a recordar y lo van a poder escribir. Por eso tenemos la Biblia. Porque el Señor cumplió su promesa que les reveló a sus discípulos lo que ellos ya habían escuchado. Y ahora mucha gente agarra de pretexto esos versículos y dicen, yo no estudio, el Espíritu me revela en el momento efectivo, y eso no es así. Hay que leer y aplicar la palabra apropiadamente, ¿verdad? Estudiarla, ser diligente, el apresto, prepararse, ¿verdad? Instruirse, ¿verdad? El Señor dice a Timoteo, le decía Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, en adelante, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿verdad? Cuando uno se pone a discutir y no tiene un método, una idea de glorificar a Cristo, sino que quiere hacer un punto. Eso es un error, porque se pierden los oyentes, ya no lo quieren escuchar a uno si uno se pone en ese plan. Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, ¿verdad? Un ánimo, una exhortación a que uno sea diligente en estudiar las Escrituras, se equipe, se prepare el apresto, esté dispuesto a que ser sometido a esa preparación para ser útil ante las manos del Señor. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mucha gente puede que pregunte, ¿necesitamos en realidad preparación? A mí me gusta recordarme de una historia, creo que es verídica, pero pareciera chiste, ¿verdad? Dice que había un expresidiario, un preso aceptó al Señor en la cárcel, ¿verdad? Y llegó el día de su liberación, ¿verdad? Salió de la cárcel, ¿verdad? Pero él estaba todo tatuado, ¿verdad? Rapado, ¿verdad? Tenía las señas de su vida pasada. Pero se empezó a rehabilitar, dejó todo su estilo de vida, ¿verdad? De pandilla, de drogas y de crimen, ¿verdad? Y se empezó a congregar, a aprender del Señor, amaba a Dios y sentía el deseo de dar a otros lo que él había recibido por gracia, dar el mensaje de salvación, el mensaje de libertad en Cristo, ¿verdad? Y ya de una vez rehabilitado empezó a trabajar como
¿cómo le llaman a los que cortan el pelo? Peluquero. El peluquero, sí, como que a veces con el Spanglish iba a decir barbero, pero eso quiere decir otra cosa, ¿verdad? Un peluquero. Y estaba trabajando y se levantó en la mañana y dijo, Señor, hoy quiero dar tu mensaje de salvación a alguien, ¿verdad? Yo quiero que sepan lo que Dios ha hecho en mi vida a través de Cristo, ¿verdad? Hoy es el día que yo salgo de mi temor y voy a dar el evangelio, ¿verdad? Entonces suena la puerta, entra un cliente, ¿verdad? Y lo sienta, ¿verdad? Y antes usaban eso de que, todavía yo creo, ¿verdad? Para los varones, ¿no? Que le ponen la crema, ¿verdad? De afeitar, ¿verdad? Y usaban antes esos navajas antiguas, ¿verdad? Que para cortar, ¿no? Entonces está el hermano nervioso, ¿cómo le voy a decir a este señor no lo conozco, pero yo le quiero dar el evangelio, ¿verdad? Y entonces se le acerca, lo acomoda, lo pone aquí, y cuando le pone aquí la navaja, se le arrima con la navaja y le dice, ¿estás listo para encontrarte con tu Creador? ¿Verdad? Porque muchas veces queremos enfocar a la gente a lo espiritual. ¿Qué vas a hacer cuando te mueras? ¿Te vas a ir al cielo o al infierno? ¿Verdad? Tienes a Cristo. Y el hombre dice que salió corriendo, ¿verdad? Y nunca más vio a ese cliente, ya no llegó, ¿verdad? Porque no estaba preparado. Tenía el corazón ardiente de que quería darle el evangelio, ¿verdad? Quería alcanzar al perdido, ¿verdad? Dar la salvación, pero no sabía cómo. No estaba preparado, ¿verdad? No estaba equipado, no había pasado por el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? Y así muchas veces hay muchos hermanos, ¿verdad? Que tienen todo el corazón, todo el fervor, todo el deseo de alcanzar a su familia, ¿verdad? Pero no saben cómo hacerlo y lo hacen como este hermano que perdió un cliente y no dio el evangelio, ¿verdad? No dio el evangelio. Y a veces en nuestra familia pasa eso, que en lugar de presentar el evangelio del Señor, empezamos a señalar, ¿verdad? Tú eres esto, tú eres un pecador, esto. ¿Y qué hace eso? Que nos empiecen a correr, porque dicen, estos nomás vienen a señalarme, ¿verdad? Se creen santos, ¿verdad? Son los perfectos y por eso empieza el conflicto, ¿verdad? Porque tal vez no fuimos prudentes, no recibimos el apresto, la preparación para enfrentar situaciones difíciles y poder traerle gloria a Dios a través de una enseñanza de la palabra correcta, ¿verdad? Si vemos al Señor Jesús, Él se juntaba con los pecadores, con las prostitutas, con los estafadores, pero no se juntaba para celebrarles, ni tampoco se juntaba para Él les enseñaba con continuo, ¿verdad? Y con amor, con paciencia, ¿verdad? Y ellos eso lo hacía un imán, la gente lo buscaba, porque el Señor daba palabras de vida. Obviamente, a quien más condenaba y a quien más señalaba era a los religiosos de su tiempo, a los que se creían que tenían a Dios, pero rechazaban la palabra de Dios. Así que es un comentario para todos nosotros, ¿verdad? Hacer el esfuerzo de prepararnos, equiparnos para dar el mensaje que dice aquí, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen esas buenas noticias, el Evangelio. Romanos 1:16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, o sea, al gentil, al que no es judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se da el plan de salvación que Dios tuvo al mandar a su Hijo. En el Evangelio se da la realidad de que Dios castigó a su Hijo por nuestra culpa para a través de Él podernos dar la justicia que solamente Dios puede dar, esa perfección que solo viene de Dios. Explicar eso es lo que trae vida, es la fe. Y esa fe es por fe y para dar fe, para que uno crezca en esa verdad y viva por esa verdad. El justo por la fe tiene que vivir. Efesios 2:14 dice, porque Él, Jesucristo, nuestro Señor, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y de gentiles, hizo una iglesia, una novia.
Dice, derribando la pared intermedia de separación. La preparación, la disposición, estar listos, el celo por anunciar y salir a dar las buenas noticias del Evangelio de Jesús es el apresto que nos mantendrá firmes cuando los dardos de la mentira y el engaño de los zapatos bonitos amenacen con dejarnos callos espirituales, ¿verdad? La paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Equipémonos, preparémonos para ser buenos embajadores del Evangelio de salvación y de paz en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.